Bienvenidos a Terror Abismal, donde cada historia te sumerge en lo más oscuro del miedo humano. Esta noche no verás simples cuentos, escucharás relatos reales de policías que enfrentaron lo imposible. Casos que quedaron fuera de los informes oficiales, pero que marcaron sus vidas para siempre. En Turno de Noche en el Paraíso, un agente descubre que una celda abandonada guarda más que silencio. En el caso del Bloque 7, un conjunto residencial revela un secreto oculto en los espejos. En el turno de la patrullera Muñoz, una mujer se enfrenta a una entidad que habita la carretera. Y en la celda 3, un intendente revive el horror de un encierro maldito que nunca debió abrirse. No mires atrás. No apagues la luz. Dale play, suscríbete y acompáñame en este descenso al abismo. Esto es Terror Abismal. Turno de Noche en el Paraíso. Mi nombre es Julián Medina, tengo 41 años y llevo más de 18 en la Policía Nacional. He trabajado en varias ciudades de Colombia, desde Medellín hasta Bucaramanga, pero lo que viví en un pequeño pueblo llamado El Paraíso, en los Llanos Orientales, fue algo que marcó mi vida para siempre. No me gusta hablar de esto, pero siento que tengo que contarlo, porque desde aquella noche ya no soy el mismo. Todo empezó cuando me trasladaron temporalmente a El Paraíso, un pueblo olvidado por Dios, con menos de 2.000 habitantes, rodeado de sabanas, caños turbios y una calma engañosa que se volvía insoportable por las noches. Me asignaron a la única estación policial del lugar. Era una casona antigua, de paredes descascaradas, con una celda oxidada en el fondo y una radio que crujía más que lo que informaba. El sargento Barrera, un tipo rudo de voz ronca, me recibió con un apretón de manos y una mirada cansada. Aquí no pasa nada, en el día, me dijo en tono bajo. No entendía a qué se refería. Al principio pensé que era una broma de bienvenida, pero su expresión era seria, casi temerosa. Mi primer turno de noche fue tranquilo. Patrullamos con un compañero llamado Vázquez, joven y risueño, que apenas llevaba 6 meses en la fuerza. Pero fue en mi tercera noche cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Eran las 2:15 de la madrugada. Estábamos en la estación revisando reportes cuando se cortó la luz. No era extraño, el pueblo sufría apagones frecuentes. Lo raro fue que, en medio de la oscuridad, escuchamos una especie de campanilla que venía de la celda vacía del fondo. Al iluminar con la linterna, noté que la puerta de la celda estaba entreabierta. Juraría que la había dejado cerrada con candado. ¿Escuchaste eso?, preguntó Vázquez con voz temblorosa. Asentí. El sonido se repitió. No era una campana común, era como esas que usan los ancianos para llamar desde la cama. Al entrar a la celda, lo único que vimos fue un crucifijo oxidado colgado de la pared, y sobre el piso de concreto, una mariposa negra inmóvil. La tomé con un papel y la arrojé afuera. Pero el ambiente ya se sentía denso, como si algo nos observara desde cada rincón oscuro. La siguiente noche, una mujer mayor llegó a la estación gritando. Decía que alguien tocaba su ventana cada madrugada y que veía una sombra grande, con sombrero. Le ofrecimos patrullar cerca de su casa esa noche, más para calmarla que porque creyéramos en su historia. Cerca de las 3 de la mañana, estábamos estacionados frente a su vivienda cuando vimos claramente una silueta cruzar entre los árboles. No era un ladrón. Su forma era extraña. Alta, delgada, inmóvil por momentos. Vázquez iluminó con la linterna, pero no había nada. Caminamos hacia la zona y encontramos solo una huella en el barro, un zapato antiguo, como de los años 40, hundido profundamente. «¿Será alguien jugando?», murmuró Vázquez, aunque su tono revelaba que no lo creía ni él. Esa noche no dormí. Soñé con una figura parada al borde de mi cama, observándome. No tenía rostro. Solo un sombrero de ala ancha y una sensación insoportable de tristeza. Días después, el sargento Barrera me confesó algo. Hace 5 años, encerramos aquí a un hombre que apareció de la nada.
No tenía documentos, no hablaba, solo reía en voz baja. Lo dejaron aquí por una noche, pero en la mañana estaba muerto. No tenía heridas, ni signos de violencia. Solo una expresión de terror indescriptible en su cara. Desde entonces, cada tanto, alguien dice verlo rondar. Barrera hizo una pausa. Siempre con ese maldito sombrero. No supe qué responder. Algo en mi interior empezó a desmoronarse. Me costaba concentrarme. Empecé a oír voces en los radios apagados, a encontrar objetos movidos, a sentir escalofríos sin razón. El lugar parecía vivo. O mejor dicho, poseído por algo que no pertenecía a este mundo. La noche en que todo llegó al límite fue una noche sin luna. El pueblo entero estaba sin energía. Yo estaba solo en la estación porque Vázquez pidió ausentarse por una fiebre repentina. A las 2:40 de la mañana, escuché pasos dentro de la estación. Me levanté de golpe, desenfundé el arma, pero no vi a nadie. Los pasos sonaban como botas pesadas, lentas, arrastradas. Entonces vi la celda del fondo, completamente abierta. El crucifijo ya no estaba colgado, sino tirado boca abajo. Y en el rincón más oscuro de la celda, alguien me miraba. No, algo. Apenas distinguí la silueta de un hombre muy alto, con el sombrero puesto, su rostro cubierto por la sombra. Pero sus ojos eran lo único visible. Rojos. Profundos. Vacíos. El aire se volvió denso. Un zumbido inundó mis oídos. Sentí un frío punzante recorrerme el cuello. No podía moverme ni hablar. Solo vi cómo esa figura se deslizaba hacia mí sin mover los pies. Y cuando estuvo a 1 metro, susurró algo que aún me persigue en pesadillas. Tú ya estuviste aquí. Tú abriste la puerta. No recuerdo cómo llegué al hospital. Me encontraron al amanecer, en medio de la carretera, sin camisa, cubierto de barro y con marcas en los brazos, como si alguien me hubiese sujetado con fuerza. Pedí el traslado inmediato. Nadie me creyó, ni siquiera mis superiores. Dijeron que fue estrés, que todo fue producto del cansancio y el aislamiento. Pero aún hoy, cuando paso frente a un espejo empañado o escucho radios viejos, creo oír esa voz. Y no solo eso, encontré algo entre mis cosas al volver a casa, una mariposa negra, idéntica a la que saqué de la celda aquella noche. Nunca volví al paraíso. Pero a veces me despierto con el sabor del barro en la boca y la sensación de que alguien, con un sombrero de ala ancha, me observa desde el rincón más oscuro de la habitación. Y en el fondo, sé que la puerta nunca se cerró del todo. El caso del bloque 7. Mi nombre es Ricardo Echeverry, soy subintendente de la Policía Nacional y durante 15 años he enfrentado cosas que muchos no creerían. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví en el bloque 7 del conjunto residencial Altos del Roble, en las afueras de Bogotá. Una historia que aún me cuesta relatar, no por miedo a que no me crean, sino porque revivirla me hace sentir que algo todavía me sigue observando. Todo comenzó una madrugada lluviosa de octubre. Eran cerca de las 3:30 de la mañana cuando recibimos un llamado por parte de una vecina desesperada. Decía que en uno de los apartamentos del bloque 7 se escuchaban gritos, golpes, muebles moviéndose. Según ella, el inquilino, un hombre llamado Eduardo Molina, vivía solo desde hacía años. Nunca causaba problemas, pero esa noche parecía estar poseído, según sus palabras textuales. Mi compañero Ramos y yo fuimos asignados al caso. Al llegar, notamos que el conjunto estaba oscuro. Las farolas exteriores parpadeaban. El vigilante, un señor flaco y ojeroso, nos abrió el portón con manos temblorosas. Hace más de 1 hora no dejo de escuchar cosas en el 7º piso, nos dijo. Pero no subo ni por el carajo. Ahí hay algo raro. Nos miramos sin decir palabra. Tomamos el ascensor, que crujía con cada piso que subía. El aire era denso.
Apenas llegamos al 7º piso, el pasillo estaba en penumbras, con una bombilla intermitente. Al fondo, el apartamento 703 tenía la puerta entreabierta. Se escuchaban murmullos, como si alguien hablara solo, pero en un idioma que no entendíamos. Empujamos la puerta y anunciamos nuestra presencia. Nadie respondió. El lugar olía a humedad, con un fondo metálico que no pude identificar al principio. Al entrar, notamos que todos los espejos, había varios, estaban cubiertos con sábanas negras. Las paredes estaban rayadas con frases extrañas, en tinta roja, como si alguien hubiese escrito con los dedos mojados. "Él ve a través del reflejo", decía una. "Lo desperté sin querer", rezaba otra. Seguimos avanzando con las linternas. En la sala, había una figura hecha con ramas amarradas con cabuya. Parecía una especie de tótem. En el piso, una Biblia abierta, pero las páginas estaban en blanco. Y entonces, del dormitorio, escuchamos un susurro claro. "No lo miren directo, él está detrás". Mi sangre se congeló. Apuntamos hacia la habitación, pero no había nadie. El cuarto estaba helado, como una nevera, y había un espejo ovalado al fondo, sin cubrir. Cuando me acerqué, noté algo que me paralizó. Mi reflejo tenía los ojos completamente negros, sin pupilas ni esclerótica. Detrás de mí, en el reflejo, había una sombra alargada, con la cabeza inclinada hacia un lado. Me volteé de inmediato, pero no había nada. Ramos estaba pálido, sudando. Me dijo: "No quiero seguir aquí, Echeverry. Esto no es normal". Buscamos en todo el apartamento, pero no había rastro de Eduardo Molina. Dejamos el sitio asegurado, hicimos el informe preliminar y nos fuimos. Pero esa misma noche, no dormí. Me sentía observado. Soñé con pasillos sin fin y con mi reflejo sonriéndome cuando yo no lo hacía. Al despertar, tenía marcas en los brazos. Parecían rasguños pequeños, como garras diminutas. Al día siguiente, volvimos con orden judicial. Esta vez, subimos con forenses y 2 agentes más. El apartamento estaba igual, pero algo había cambiado. El espejo del dormitorio estaba estrellado desde dentro. Y en el suelo había una fotografía antigua. Era una imagen en blanco y negro, con un grupo de personas frente a un edificio. Reconocí el edificio, era el mismo bloque 7, pero mucho más viejo. Al fondo de la imagen, en una de las ventanas, se veía claramente una figura oscura, mirando desde adentro. No era un defecto de la foto. Era algo, observando. Uno de los peritos, al revisar las paredes con luz ultravioleta, encontró más frases escritas con una especie de tinta invisible. La más clara decía: "Él vive en el reflejo. Cada mirada lo fortalece". Y entonces todo cobró sentido. Eduardo tapaba los espejos. Esos espejos no eran simples objetos, eran portales. Lo más aterrador ocurrió una semana después. Recibimos una llamada del mismo conjunto. Esta vez, otro vecino del bloque 7 fue hallado encerrado en su baño, gritando y golpeando el espejo con desesperación. Al llegar, encontramos la escena más macabra que recuerdo. El hombre tenía los ojos arrancados. En la pared del baño había una frase escrita con sangre: "Si no puedes dejar de mirar, él entrará por tus ojos". El caso fue cerrado con un diagnóstico psiquiátrico, una excusa fácil. Pero los que estuvimos ahí sabíamos que algo más estaba ocurriendo. Pedí traslado a otra zona. Desde entonces, me rehúso a tener espejos en mi casa. Ni retrovisores, ni ventanas oscuras de noche. Hace poco, sin embargo, me llegó un sobre sin remitente. Dentro había una sola cosa, una fotografía reciente del bloque 7. En una de las ventanas, al fondo, se ve claramente una figura oscura. Cabeza inclinada. Sin rostro. Exactamente igual a la que vi en el espejo esa noche. Y desde entonces, cada vez que paso por un vidrio o una pantalla apagada,
siento que algo más se mueve en mi reflejo y no soy yo. El turno de la patrullera Muñoz. Me llamo Daniela Muñoz. Soy patrullera de la Policía Nacional, tengo 33 años y llevo 9 años en servicio. Durante mi carrera me he enfrentado a situaciones peligrosas, sicarios, allanamientos, robos a mano armada, pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví durante un patrullaje nocturno en una carretera rural del Tolima. Desde aquella noche, hay algo dentro de mí que no volvió a ser igual. Fue en julio de 2022 cuando me asignaron a una estación rural en las afueras de Chaparral. Yo venía de Bogotá, acostumbrada al ruido, al caos urbano, a la adrenalina del día a día. Pero allá, entre fincas, cafetales y niebla espesa, las noches eran demasiado silenciosas y ese silencio, con el tiempo, se volvió aterrador. Mi compañero en ese turno era el agente Carlos Bermúdez, un hombre serio, con casi 20 años en la institución. Recuerdo que esa noche teníamos la orden de patrullar el tramo entre el bosque y la vereda La Escondida, una zona solitaria, con poco tránsito y muchas leyendas de caminos malditos. No me gusta esa carretera, me dijo Bermúdez antes de arrancar. Mi papá contaba historias de gente que se perdía allí y aparecía días después, pero rara. Callada. Como si algo les hubiera robado el alma. Me reí. Le dije que no creyera en cuentos de viejos. Él no respondió. Salimos cerca de las 11 de la noche en la patrulla. El camino estaba húmedo por la llovizna. La niebla era tan densa que apenas veíamos 3 metros al frente. Apenas pasamos el primer puente, la radio comenzó a emitir una estática muy extraña. Pensamos que era por la señal, así que la apagamos. Casi a medianoche, al llegar a una curva pronunciada, vimos a una mujer parada al borde del camino. Vestía ropa sencilla, una falda oscura, una blusa blanca. No tenía paraguas ni chaqueta, pero no parecía mojada. Su cabello largo y negro le tapaba la cara. Al pasar junto a ella, giré la cabeza para verla mejor, pero ya no estaba. Bermúdez frenó en seco. ¿La viste?, me preguntó. Asentí. Bajamos con linternas. No había rastro de ella. Ni huellas. Ni pisadas en el barro. Nada. El bosque estaba en silencio absoluto. Ni grillos, ni viento. Solo un aroma extraño en el aire, como azufre húmedo. Volvimos al carro en silencio. Ninguno dijo una palabra por varios minutos. A la 1:22 de la mañana, mientras cruzábamos otro tramo solitario, recibimos una alerta desde la central. Un vecino de la zona reportaba haber escuchado gritos en una casa abandonada al lado de la quebrada El Alcaraván. Decidimos ir. Llegamos al lugar, una casa vieja de madera, deshabitada desde hacía años, según los registros. Tenía las ventanas rotas y la puerta colgando. El pasto crecía por dentro de la estructura. Pero desde afuera se escuchaba una voz. Era una mujer, llorando. Un sollozo suave. Doloroso. Entramos armados. El aire era helado. Cada paso sobre la madera crujía como si algo se quebrara dentro de uno. Seguimos la voz hasta el segundo piso. Ahí, en el último cuarto, vimos algo que me heló la sangre. Una mecedora se movía sola. Frente a ella, una figura femenina de espaldas. Inmóvil. Apunté con la linterna. Le pedí que se identificara. No respondió. Señora, ¿está bien?, insistí. Y entonces, la figura giró lentamente, pero no tenía rostro. Solo una mancha oscura. Como humo denso en forma de cabeza. Bermúdez disparó. Yo grité. La figura desapareció en un destello, como si el aire explotara. Salimos corriendo. Al llegar a la patrulla, vimos algo que nos paralizó. El asiento trasero estaba mojado. Como si alguien se hubiera sentado ahí, empapado. Y sobre el vidrio empañado, una mano. Pequeña.
femenina. Encendimos el carro y salimos de allí sin mirar atrás. De regreso a la estación, Bermúdez iba temblando. No dejaba de mirar por el retrovisor. Me confesó que su hermana menor murió hace más de 20 años en esa misma carretera. La atropellaron y su cuerpo nunca fue hallado. A veces siento que la veo parada ahí, como si me esperara, me dijo. Al llegar, informamos lo ocurrido. El comandante nos miró fijo y dijo algo que nunca olvidaré. No son los primeros. Esa casa fue desalojada en el 97. Todos los que vivieron ahí terminaron locos. Algunos desaparecieron. Otros se quitaron la vida. Desde entonces, nadie se acerca. Esa mujer aparece cada vez que alguien se aleja demasiado de sí mismo. No entendí qué quiso decir, pero ya no pregunté más. Desde aquella noche, algo cambió en mí. A veces me despierto con el sonido de la mecedora. He soñado con la mujer sin rostro, sentada en el asiento trasero de mi carro. Y una noche, al mirar por el espejo retrovisor, juro que vi mi propio rostro, pero con la cara de ella. Pedí traslado meses después. Me diagnosticaron trastorno por estrés postraumático. Pero yo sé que no estoy loca. Lo que vi fue real. Lo que sentimos fue real. Y aún hoy, cada vez que una patrullera desaparece o se accidenta en el turno de noche, me pregunto si también la vieron, si también escucharon ese llanto. Y si acaso, también dejaron la puerta abierta. La celda 3. Mi nombre es Andrés Cuellar. Tengo 39 años y soy intendente de la Policía Nacional. He prestado servicio en varios departamentos del país, y si algo aprendí con los años, es que el verdadero terror no siempre tiene forma ni explicación. Hay cosas que simplemente están esperando. Lo que voy a contar pasó en 2019, cuando fui trasladado temporalmente al municipio de San Miguel, en Putumayo, como parte de una operación de control rural. San Miguel es un pueblo pequeño, caluroso, rodeado de selva, donde la humedad se te mete en los huesos y los días parecen todos iguales. El comando de policía estaba en una vieja estación construida en los años 60, con techos de zinc corroídos, muros verdes por la humedad y una pequeña celda al fondo, la número 3, que desde que llegué, evitaban mencionar. Mi primera noche de guardia fue tranquila. Hacía pareja con el patrullero Mendoza, un muchacho joven, algo callado. Mientras hacíamos la ronda interna, noté que la celda 3 tenía doble candado, aunque estaba vacía. Le pregunté a Mendoza por qué estaba así, y bajando la voz me dijo: ahí no se encierra a nadie, señor. Esa celda ya está ocupada. Pensé que era una broma, así que sonreí, pero él me miró muy serio. A veces, cuando está muy callado, se escucha que alguien rasguña la pared. Nadie entra ahí desde hace años, pero siempre amanecen marcas en el concreto. No dije nada. Pensé que eran cuentos de pueblo. Pero esa misma noche, lo comprobé por mí mismo. Eran cerca de las 3:10 de la madrugada. Mendoza dormía en la sala de descanso y yo estaba solo revisando un informe. El silencio era total, hasta que escuché un toc toc toc, repetido, suave, como uñas rascando cemento. Al principio no supe de dónde venía, pero luego me di cuenta, la celda 3. Tomé la linterna y caminé hacia el fondo del pasillo. El sonido paró en cuanto llegué. El aire ahí era más frío, como si la temperatura bajara solo en ese rincón. Me acerqué al candado. Todo parecía normal. Pero entonces escuché, claramente, una respiración del otro lado de la puerta. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. Silencio. Y luego, un susurro, tan bajo que apenas pude entender. No abras. Me alejé, el corazón me latía con fuerza. Pensé que quizás algún animal se había metido, o peor, alguien había logrado ingresar y estaba escondido. Avisé por radio, pero Mendoza no contestaba. Volví al puesto principal, lo busqué, y lo encontré sentado en una esquina, temblando.
Yo, la vi, balbuceó. Pasó frente al vidrio. Tiene la cara quemada, los ojos como pozos. No abras esa celda, señor Cuellar. Al amanecer, hablé con el sargento Arévalo, el comandante de la estación. Me pidió que no hiciera informes sobre lo ocurrido. Dijo que la celda 3 tenía historia. En el 2003, encerraron ahí a un tipo que encontraron perdido en la selva. Estaba desnudo, cubierto de sangre. No hablaba, solo reía. Decía que ella vivía dentro del muro. Esa noche, el tipo se ahorcó con su propia camisa, pero cuando entraron, el cuerpo no estaba. Solo dejó su sombra marcada en la pared, como si el fuego la hubiera quemado ahí. Desde entonces, nadie entra. Y los que se han atrevido, no terminan bien. Pensé que eran exageraciones. Pero esa noche, me tocó vivirlo de nuevo. Volvimos a escuchar los rasguños. Esta vez, más fuertes. Como si alguien arañara el muro desesperadamente. Mendoza se negó a moverse. Fui solo, con la linterna en alto. Cuando llegué a la celda, noté que el candado inferior estaba abierto. Nadie lo había tocado. El sonido venía desde adentro. Decidí mirar por la rendija. Y entonces la vi. Un rostro pegado al metal. Piel gris, ojos blancos como leche podrida, la boca abierta, tan abierta que no era humana. Y luego, gritó. Pero no fue un grito normal. Fue como si 1000 voces lo hicieran al tiempo. Caí de espaldas. La linterna rodó y se apagó. En la oscuridad, algo me tocó el tobillo. Frío. Húmedo. Inhumano. Corrí. No sé cómo, pero logré llegar hasta el cuarto de guardia. Mendoza rezaba. Yo solo lloraba. Esa madrugada nadie durmió. Al amanecer, la celda estaba cerrada con los 2 candados puestos. Nadie había tocado nada. Pero las paredes estaban cubiertas de marcas. Decenas de manos pequeñas, como de niños, marcadas en el concreto. Algunas estaban al revés. Decidí pedir el traslado. No lo soportaba más. Antes de irme, me entregaron una carta sin remitente. Solo decía, ella no está encerrada. Solo espera. Hoy en día trabajo en Bogotá. No he vuelto a ese lugar. Pero a veces, en los calabozos, cuando estoy solo de turno, escucho rasguños. Cortos, suaves, pero insistentes. Y juro por mi uniforme, que vienen desde una celda vacía.